espora es fúngica, volvemos otra vez al concepto fúngico, y aeroalérgenos, que no sé si muchos de vosotros tenéis alérgica, pero hoy en día está nada de más de moda, que se encuentran suspendidos en el aire, tanto en ambientes exteriores como interiores. Esta línea de investigación que nos hace Alberto presenta una clara multidisciplinariedad. Ojo con la palabra, espero que os lo aprendáis todos. Ya que reúne diferentes ciencias, entre las que figuran la botánica, la inmunocitoquímica o la meteorología, ¿vale? Alberto ahora mismo forma parte del grupo de investigación ambiente atmosférico, que se llama Atmosem, que acaba de mover, con el que ha desarrollado diferentes artículos científicos, comunicaciones, ha asistido a congresos y capítulos de libros, ¿vale? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Como ha dicho Beatriz, que en la presentación me dedico a la aerobiología, que es una disciplina. Y es una disciplina porque reúne muchas ciencias. De hecho, me viene muy bien tanto las ponencias previas de Natalia y de José Luis, porque yo reúno sus ciencias y saco conclusiones con otras más para mis resultados. Y como os he dicho antes, toda ciencia empieza por la observación. ¿Veis esta imagen que os pongo? ¿Qué veis en la imagen? Os voy a increpar para que contestéis, no me gusta hablar solo. Una montaña. ¿Y veis algo, aunque la calidad no es muy buena debido a la luz de la sala, veis que está definida o veis algo hacia aquí? ¿Qué veis por aquí, debajo? Un valle, pero ¿veis algo en el cielo? ¿No veis como una especie de humo, de polvo? ¿Sabéis qué es eso? Polen. Son nubes de polen. Esta foto está tomada en Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, y estamos inmersos en plena floración del pino. El pino está liberando, ese pinar, está liberando cantidades ingentes de polen de pino, al aire. Evidentemente, esta foto está tomada desde el pueblo. ¿Cuántos alérgicos hay en la sala? ¿Quién tiene alergia al polen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Y por 13, y por estadística seguramente haya más, aunque no lo sepáis. ¿Vale? ¿Y por qué os digo esto? Bueno, para poner cara en primer lugar al polen, porque la gente dice que tiene alergia al polen, pero es que no todo el polen es igual, porque eso es como decir, tengo alergia a la leche y vosotros decís que tengo alergia a la comida. No, tenéis alergia a algo. En este caso, en la imagen estáis viendo el polen de pino. ¿Veis ese polen con dos orejuelas, que son orejuelas que están llenas de aire, son flotadores, porque le sirven para suspenderse en el aire? Y esto es lo que os decía antes. ¿Por qué tiene que ser multidisciplinar? Porque el polen se tiene que dispersar, y se dispersa gracias a los fenómenos meteorológicos de los que nos hablaba José Luis. Si llueve, precipita. Si el aire viene de una dirección, me lo lleva para un sitio, si me viene de otro, me lo lleva para otro, ¿vale? Las temperaturas hacen que haya más o menos, ¿vale? Por eso es importante. Pues hemos puesto a cara a una parte, a un protagonista de esta presentación. Pero normalmente el polen tiene muy mala imagen por los alérgicos, porque para los botánicos el polen es parte fundamental. Pero los alérgicos le han dado esa mala reputación. ¿Y por qué? Europa nos dice que la alergia es la pandemia del siglo XXI, porque aproximadamente el 30% de la población europea tiene alergia al polen. Y sí, esos son unos cuantos millones de personas. Pero tú vas a hablar con los políticos y normalmente esto no importa, y hay que traducirlo en costes. Pues sí, señores, Europa destina
anualmente entre 55.000 y 150.000 millones de euros a los costes derivados de la alergia. Por eso hay que poner un remedio a la alergia. No por la cantidad de gente que afecta, sino por el dinero que nos cuesta. ¿Vale? Pero como os he dicho, habrá que presentar a nuestro protagonista, que no es tan malo. Porque gracias al polen tenemos alimentos como las frutas, el cereal, donde se basa nuestra sociedad. El polen, por definición, es el gametofito masculino de las plantas espermatófitas. Vaya, qué definición más cruda. El polen es un individuo en sí mismo. Un individuo que sale del espermatófito, de la planta, ¿no? Y porta dentro, en su interior, porta los gametos masculinos, que al juntarse con los gametos femeninos, pues ya sabéis lo que pasa, porque tampoco hay que ser un intelectual para esto, ¿vale? Pero claro, os digo, hay muchos tipos de polen, tantos como plantas. Fijaos, tenéis arquitectura de todo tipo dentro del polen, tamaños de todo tipo, que, bueno, en algunos casos está relacionado con el tipo de polinización, ¿vale? Por medio de estas formas y de esa arquitectura que tiene en su pared, que se llama ornamentación, y de las aberturas, nosotros, los investigadores que nos dedicamos a esto, que somos en su mayoría botánicos, podemos saber qué planta los está produciendo, de qué planta provienen. Fijaos, los alérgicos tendrán pánico a eso, ¿vale? Todo eso que está liberando, todo ese polvito que veis, son granos de polen. Pues imaginaos cuando estamos en un bosque, ¿vale? La cantidad que se está liberando de esas partículas. Bien, como os he dicho, los granos de polen se liberan al aire en ese proceso que llamamos polinización. Y es muy importante saber qué es la polinización. Y la polinización simplemente es el viaje, y esto es importante, el viaje, solo el viaje, desde que el polen sale de la parte masculina, porque es el gametofito masculino, hasta que llega a la parte femenina. A ese viaje es lo que se llama polinización, y lo pueden llevar a cabo diferentes vectores, como es el caso de los animales, ¿no? La polinización zoófila. ¿Veis el polen? Eso es una malva, ¿vale? Es un polinizador, y el polen de la malva, veis que tiene esas espinas tan grandes. Esas espinas son para unirse a los pelos de, en este caso, los insectos, y que se los lleve a la parte femenina de otra planta, y así asegurar su supervivencia. También la polinización se puede producir por el agua. Esta polinización es un poquito rara, aunque es muy bonita, pero a nosotros lo que nos interesa es la polinización anemófila. La polinización anemófila, como su propio nombre indica, anemo, significa la polinización llevada a cabo por el viento. Y diréis, ¿y cómo llega ese polen? ¿Cómo llega el polen de una planta que libera su polen al viento? Pues porque libera en grandes concentraciones. Y por estadística, alguno tiene que llegar. ¿Quién de aquí tiene alergia a las gramíneas? 1, 2, 3, 4... En Castilla y León es uno de los aeroalérgenos más importantes, ¿vale? Producen grandes cantidades de polen, ingentes cantidades. Es ese que veis ahí. Es un polen pequeño, más o menos de unos 25 micrómetros, con una abertura. ¿Veis un porito que tiene, una parte que tiene como un porito, un agujero? ¿Lo veis? Pues por ahí es donde se libera el contenido citoplasmático, ¿vale? Pues esta polinización, como os he dicho, libera grandes cantidades de polen al aire, para que alguno llegue a la parte femenina, pero en ese proceso, en ese viaje, alguno nos llega a nuestras mucosas. Fijaos la importancia de saber las plantas que nos rodean. Bueno, para que tengáis en cuenta, para que penséis
El Platanus hispanica es ese árbol que tenéis por casi todas las avenidas, es el platanero o el plátano de sombra. 15 días terribles para las personas alérgicas durante el año, ¿vale? Fijaos, por inflorescencia, es decir, ¿veis esa pelotita de la imagen? Eso son una inflorescencia. Libera por cada una de esas 340 millones por cada una. Imaginaos las que tiene un árbol. Imaginaos la cantidad de árboles que tenéis en una avenida. O el Cupressus arizonica, las arizónicas de las piscinas. Las conocéis, ¿no? Esos setos que están rodeando las piscinas. En Ponferrada tenéis mucho, de hecho, porque a mí me ha tocado leerlo. El polen que hay en el aire de Ponferrada. ¿Vale? Ese, por cada conito amarillo de esos, libera 122.000 millones de granos de polen. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a algunos llega a las mucosas seguro, vamos, que lo estáis respirando, ¿vale? Y por eso es importante saber qué tenemos en los jardines de las ciudades. Este estudio lo llevé a cabo en León. Identifiqué y conté las especies ornamentales de plantas que había plantado en los jardines de la ciudad de León. Y vaya, resulta que el 58% de las especies son anemófilas, que habíamos dicho que liberaban grandes cantidades al aire, ¿verdad? Y además muchas de esas especies tienen un potencial alergénico elevado. ¿Qué quiere decir eso? Que afectan a la población que es alérgica. ¿Y entonces por qué las plantamos? ¿Por qué nuestros organismos públicos plantan plantas que no son autóctonas de aquí y que causan un perjuicio en la población? Pues muy sencilla la respuesta, por desconocimiento. Meramente desconocimiento. ¿Vale? Fijaos, si conocéis León, San Francisco y Los Reyes, que son parques pequeños, tienen un 0,25, eso es un índice que va de 0 a 1. ¿Vale? Es un índice y va de 0 a 1. 0 significa que no tienen potencial alergénico, 1 que es mucho. Esos dos tienen 0,25. Y fijaos las especies que están, el abedul, el platanus, o en el Parque de Quevedo, que ya empieza a tener un índice más alto. ¿Qué destacamos? El plátano, otra vez, y lo seguimos plantando. Por eso es importante conocer. Conocer para gestionar. Y diréis, bueno, ¿y estos cómo saben el polen que hay en el aire? Bueno, pues lo sabemos por unos aparatos que tenemos instalados. En Castilla y León tenemos 13, uno de ellos en Ponferrada, en el Hospital Nuevo, ¿vale? Lo tenemos allí. Y estos aparatos están continuamente captando, leyendo todo lo que hay en el aire. Respiran como si fuese un humano, 10 litros el minuto, ¿vale? Están respirando y las partículas que hay en el aire quedan adheridas en una cinta, que veis en ese tambor, donde están las manos, quedan adheridas. Hacemos las preparaciones semanales y se fijan con esa sustancia rosa, que es glicerogelatina con fucsina. Lo rosa, que es fucsina, lo único que hace es destacar el polen, lo tiñe de rosa. ¿Para qué? Para identificarlo de las demás partículas, como arenas, hongos, bacterias, ¿vale? De todo tipo. Fijaos, ahí vemos otra vez al pino, pero vemos más tipos de granos de polen, como son los quercus, los robles, como son las gramíneas o los abedules, ¿vale? ¿Por qué? Por los caracteres taxonómicos. Y lo bueno de nuestra metodología es que todo el mundo, y todo el mundo quiere decir en sensu estricto todo el mundo, utilizamos los mismos aparatos y analizamos igual y por tanto podemos comparar los datos. En Castilla y León tenemos 13, en la península hay unos 75 y en Europa hay alrededor de unos 600 captadores tipo GIS, por lo que nos dejan analizar esos datos y podemos establecer modelos de predicción de las concentraciones de polen para avisar a los alérgicos. ¿Por qué? Pues porque igual que vemos si va a llover o no, porque tenemos un picnic y no nos queremos mojar,
también es importante saber o no las concentraciones de polen que va a haber, si me tengo que tomar el antihistamínico o no. ¿Vale? Porque tomarse una medicina, por tomársela, pues no es lo suyo. Si sabemos que va a haber concentraciones elevadas, esto es igual que si llueve y llevamos paraguas. Pues como va a haber polen, me tomo el antihistamínico. ¿Vale? Y también lo podemos hacer a nivel, en este caso europeo, a nivel mundial también lo hay, ¿vale? Esa es una imagen de Copérnicus para un tipo polínico. Y esto también nos ayuda a comprender las dinámicas atmosféricas. Porque, ¿sabéis lo que son las intrusiones saharianas de polvo sahariano? La calima, ¿lo conocéis? Ya Darwin se dio cuenta de estas intrusiones, pero ¿sabéis que las intrusiones de polvo sahariano que se dan desde África en plumas están llegando a Australia y con esas intrusiones llegó la espora de un hongo que está destruyendo todos los arrecifes de coral de Australia? Están muriendo porque ha llegado un hongo que se alimenta de ellos por medio del transporte aerodinámico. Pero no solo hay polen en el aire, y por desgracia no solo nos da alergia al polen. Aunque el polen es lo más conocido, el componente más abundante en el aire son las esporas, y en concreto las esporas de los hongos. Supongo que la mayoría habéis jugado o habéis visto The Last of Us, ¿no? ¿Qué es el Cordyceps de Last of Us? Un hongo, ¿no? Pues en eso se basa. ¿Cómo se transmite? Eso ya para la segunda temporada de la serie, supongo que lo dirán, ¿vale? ¿Veis hongos de helechos? ¿Vale? Los helechos que tenéis en la sala, veis esporas de helechos, ¿vale? Veis esporas de musgos, pero veis las esporas de los hongos allí, son muy diversas. ¿Y por qué son tan diversas? Porque hay muchísimas especies de hongos diferentes, muchísimas, y la mayoría, para que lo sepáis, están sin identificar o mal identificadas. ¿Por qué son muy abundantes? Fijaos, solo un cuerpo fructífero de Agaricus campestris. Hablando en común, una seta de la que os coméis de champiñón produce en el primer día 80 millones de esporas, en el segundo día 560 millones, en el siguiente 1000 millones y así hasta que se va deshaciendo al séptimo día. El total de millones de esporas que produce una sola seta es importante. Pues imaginaos cuando estamos en un bosque recogiendo boletus, ¿no? Las esporitas que hay, o níscalos. Pero es que luego hay hongos microscópicos que también las producen y son los que más producen, ¿vale? Fijaos, en la tabla aparece la emisión global, fijaos, de bacterias, de polen, pero fijaos el rango de esporas de hongo. Las unidades son teragramos, son unas cuantas toneladas de esporas en el aire, anuales, ¿vale? Es muy importante su identificación, pero sin embargo no se identifican. Mi tesis va de eso. ¿Y por qué? Porque son muy complejas. Cuesta mucho trabajo identificarlas, aprender a identificarlas y además son difíciles de ver, ¿vale? Pero resulta que estas esporas podemos ver esporas de hongos por todo el mundo, incluso en el océano. Porque sí, en el continente los hay, pero ¿y en el océano hay hongos? Pues sí, los hay. De hecho, yo tengo preparaciones de una campaña que se hizo en la Antártida en 1980. No hay casi nada. ¿Y sabéis lo que hay? Hongos. ¿Vale? ¿Porque los hay en la Antártida? O porque han llegado, porque se transportan muy bien por las capas de la atmósfera. Pero todo lo que os estoy contando es, sí, entonces el que es alérgico, como os he dicho antes, el que es alérgico al polen es alérgico a todo el polen, a todas las esporas. Pues no,
Porque lo que os da alergia no es el polen en sí, ni las esporas en sí, sino las proteínas, porque nuestro sistema inmune, y eso lo conocéis vosotros porque lo habéis dado en biología, ¿vale?, reconoce las proteínas. Es decir, el polen entra, o las esporas, entran en nuestras mucosas y cuando llegan, al estar en un sitio húmedo y calentito, liberan las proteínas y nuestro sistema inmune las capta y las reconoce y entonces sabe que no es algo bueno y crea una reacción exacerbada. Todo el polen y todas las esporas tienen proteínas porque son partículas vivas, pero ¿por qué no todo el polen y todas las esporas no nos dan alergia? Porque no todos tienen las mismas concentraciones de esas proteínas y las mismas proteínas. Por eso nosotros, además del polen y las esporas, también podemos identificar los alérgenos que hay en el aire, ¿vale? Identificamos los alérgenos y, por ejemplo, hemos podido observar que a veces la gente tiene episodios de asma grave cuando no hay polen en el aire. ¿Por qué creéis que se debe esto? Vas al médico, el médico, tengo síntomas de alergia. El médico mira las bases de datos y resulta que no hay polen. ¿Son síntomas de alergia o es un catarro? No. Alergia. ¿Y por qué se ha producido esto? Porque ha habido un proceso meteorológico como es la lluvia. Y el polen es una partícula viva y se hidrata, pero se hidrata tanto que estalla, explota como un balón. Y en esa explosión, como son células, liberan todo el contenido proteico a la atmósfera y libera las proteínas. ¿Y sabéis qué pasa con las proteínas? Que son muy, muy pequeñas y entran en los alveolos, es decir, en la parte inferior del tracto respiratorio. Y eso produce procesos de asma grave, incluso la muerte. Esto pasó en el 2016 en Australia, una tormenta seca, que se llaman. Los vientos venían desde las praderas grandes, esas estepas grandes que hay en la parte mediterránea de Australia. Las tormentas secas carecen de precipitación, pero hay muchos rayos. Esto indica cambios de presión muy rápidos, y esos cambios de presión hacen que el polen, como si fueran balones, estallen. La gente, el contenido proteico que había en la atmósfera era muy, muy elevado. Cuando vieron las estadísticas y analizaron todo eso, vieron que la mayoría de la gente que había ingresado, sobre todo niños, en las UCI, había sido un resultado de las grandes concentraciones de alérgenos que había en el aire, y ahí se empezó a montar en el 2016, nosotros en Castilla y León llevamos desde el 1993, la red aerobiológica de Australia, ¿vale? Porque se dieron cuenta de la importancia de estos eventos y de cómo afectaban a la población. Para no aburriros más, os presento al grupo en el que vengo en representación, ¿vale? Como veis, aunque os digan que en STEM hay muchos hombres, y es verdad, también hay mujeres, de hecho yo soy el único chico en mi grupo de investigación, y podéis observar que 3 de estas investigadoras de la Universidad de León han sido pioneras en la aerobiología. De hecho, la número 2, que es Delia, que es nuestra investigadora principal, está llevando a cabo todas las normas europeas para establecer una metodología. En nombre mío y en el de ellas, muchas gracias por vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta, encantado.